¿No sabes con cuánto te vas a pensionar? ¿No tienes idea de cómo construir o planear tu pensión? Quédate conmigo. El día de hoy voy a tocar ese interesante tema. Sucede que en alguna de mis charlas cotidianas preparé para los que me hacen favor de escucharme una presentación que hoy quiero compartirte. Y es que esa presentación habla precisamente de cómo puedes construir tu pensión. ¿Con cuánto te puedes pensionar? Darle a la pensión la importancia que tiene. Hay mucha gente que ve la pensión como algo pues superfluo, y la verdad es que tenemos que darle una debida importancia a la pensión. La pensión no es un regalo, la pensión es el resultado de tu esfuerzo laboral, es el resultado de muchas horas de sacrificio en donde tu patrón y tú fueron pagando cuotas patronales que finalmente son el requisito indispensable para tener una pensión. En México, la esperanza de vida es de 77 años, pero si tú tienes servicio médico, esa esperanza de vida aumenta. Con atención médica disponible, tu promedio de vida llegará a los 82 años. Y te has puesto a pensar qué va a pasar en esos años, porque llegan los años en que ya no puedes trabajar. Comienzan los achaques, comienzan las limitantes, comienzan una serie de situaciones que si nunca has pensado en ellos, es hora de hacerlo. La vida no es igual cuando la vejez toca la puerta. Tú tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir pagando tus gastos. No quieres seguramente depender de la familia, no quieres seguramente depender de la ayuda de alguien más. Tú mereces vivir con dignidad. Debes tener la tranquilidad de poder mantener tu casa, de tener el dinero suficiente para llenar tu refrigerador, para darte tus pequeños lujos o por lo menos para vivir con toda la dignidad. Debes también tener la atención médica. En estos años, la atención médica es muy necesaria y muy costosa. La verdad es que una enfermedad sin atención médica puede acabar con tu patrimonio. Recuerda que uno de los valores más fuertes de una pensión es precisamente el otorgamiento del servicio médico. También vas a tener la necesidad de, divertirte, de tener por lo menos el dinero suficiente, ya no para viajar con lujos, pero por lo menos para pasear, para viajar, para poder dar esa vida, ese lustre a tus años dorados, no depender de tu familia, tener el dinero suficiente para vivir con esa dignidad de poder uno ser autosuficiente. También requieres tener el dinero, la tranquilidad para convivir con tu familia, convivir con tus nietos. En algún momento dado, todo eso es tu pensión. Si tú estás pensando que tu pensión es solamente dinero, te equivocas. La pensión se traduce en tranquilidad, la pensión se traduce en dignidad, la pensión se traduce en servicios médicos. Esa es tu pensión. Y es por ello que siempre te invito a luchar por tu pensión. Te invito a planearla, a construirla de manera adecuada. Y hoy te quiero poner varios ejemplos. Una estrategia para que tu pensión sea suficiente. Voy a poner aquí 2 o 3 ejemplos de casos ficticios, de personas que llegan a la edad en donde debemos comenzarlo a hacer. ¿Por qué? Porque yo veo con mucha tristeza que muchos de ustedes de repente me preguntan a los 64, a los 65 años, que qué pueden hacer para planear su pensión. La respuesta es a esa edad nada. Ya se les fue el avión, les cayó el 20 demasiado tarde. Hay que comenzarlo a planear con cierta anticipación. Hay que comenzarlo a hacer a partir de los 55, de los 56 años, para que tengamos por ahí un margen de inversión, un margen que nos permita precisamente ir planeando, ir invirtiendo para poder tener una mejor pensión.
Veamos los ejemplos que hoy quiero ponerles. Vamos a ver primero o a recordar que hay dos leyes, la ley de 1973 y la ley de 1997, que ambas tienen esquemas diferentes. Que la ley de 1973 nos requiere solamente 500 semanas cotizadas, es decir, el equivalente a 9 años y medio, 10 años de trabajo. Y en la ley 73 mi pensión todavía va a salir de un dinero que está en el gobierno federal a través de reservas hechas precisamente para cubrir las pensiones. En tanto, la ley de 97 me requiere 1,250 semanas. Esto es el equivalente a 24 años y medio. Y desafortunadamente, con el esquema de las Afores, tu pensión o la pensión de quienes estén con esa ley va a depender directamente del dinero que tengan en su cuenta individual. Así es que ahí olvídense de semanas cotizadas y de invertir, porque eso ya no es posible con la ley de 1997. Y aquí hago un paréntesis. Si tú te estás preguntando con qué ley te toca, recuerda que si tú comenzás a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tienes la oportunidad al momento de pensionarte de escoger entre la ley de 1997, la actual, o la ley de 1973. A ojos cerrados te diría que te conviene la ley de 1973. Pero si tienes dudas, ve a tu número de seguridad social. Ese segundo par de dígitos habla del año en que fuiste dado de alta. Ahí, con toda seguridad, con toda certeza, podrás saber si te toca ley 73 o ley 97. Las leyes 73 y 97 nos piden semanas cotizadas. Ya te he explicado en más de una ocasión qué son las semanas cotizadas. Las semanas cotizadas son los días que tu patrón y tú han venido pagándole al Seguro Social las cuotas obrero-patronales. Nada más que la ley no me habla de días cotizados, sino de semanas cotizadas. Y la ley de 1973 me pide un mínimo de 500 semanas. La ley de 97 me pide un mínimo de 1,250 semanas. Y hablando de estas semanas cotizadas, también te quiero decir que no te conformes con 500 semanas. ¿Por qué? Porque 500 semanas son el requisito indispensable para entrar a la pensión. Pero por cada 52 semanas adicionales a las primeras 500, tendrás necesariamente un incremento anual. Ese incremento al porcentaje total con el que calculo tu pensión y que seguramente va a hacer que tu pensión vaya incrementándose. También tenemos que necesitamos como un factor indispensable nuestro salario promedio. Muchísima gente cree que se va a pensionar con su último salario y eso es un craso error. La verdad es que no se van a pensionar, no van a calcular su pensión con su último salario. Lo van a hacer con el salario promedio de sus últimas 250 semanas, es decir, con el salario promedio de los últimos 5 años trabajados. Y entonces, sin duda, esto hace que tengamos un elemento importantísimo en el salario promedio que tenemos que tener en el radar. Por decir algún ejemplo, una persona piensa que si ahorita está ganando 400 pesos, se va a pensionar con 400 pesos. Eso no es cierto, porque habrá que ver qué salario tuvo el año pasado y el antepasado y así irme hacia atrás por lo menos 5 años. Y resulta que esos 400 pesos pues ya se me convirtieron en 280 o 320, lo cual desde luego incide en el cálculo de nuestra pensión. Acuérdense también que yo a partir de que me dan de baja o a partir de que yo llego a la edad de 60 años, no puedo pensionarme cuando se me da la gana. La ley me establece un periodo para hacerlo, un periodo que llamamos un periodo de vigencia de derechos. Si yo dejo de estar activo, si yo dejo de tener la vida laboral, si dejo de seguir cotizando, si no le doy continuidad a mis semanas, es muy probable que al paso del tiempo,
casi siempre después de 5 años, esas semanas cotizadas se pierdan, se desactiven. Y luego el Seguro Social me va a decir, fíjate que ya no tienes semanas cotizadas y si las quieres recuperar, vas a tener que volverte a dar de alta, vas a tenerte que volver a afiliar. Y ahí tenemos un grave problema del cual hemos venido hablando. Precisamente la reactivación de mi vigencia de derechos. Pero bueno, yo quise comenzar esta presentación precisamente con estos 4 factores. ¿Qué ley te toca? Ley 73, ley 97, ¿cuántas semanas cotizadas tienes? Recuerde que debes tener un mínimo de 500. ¿Cuál es tu salario promedio? No es con el último salario con el que te pensionas, sino con el promedio de los últimos 5 años y saber si estás aún a tiempo de hacerlo. Es decir, si aún conservas tu vigencia de derechos. Y respecto de este último tema, solamente por no dejar, también te recuerdo que la vigencia de derechos es el equivalente a la 4ª parte de las semanas cotizadas. Dicho de otra manera, por cada 4 años que tú hayas cotizado, tienes 1 año de chance para poder hacer valer tus derechos a pensionarte. Pero bueno, no quiero hacerte bolas. Estos son los primeros 4 elementos, los primeros 4 factores que todos tenemos que tener en el radar. Y aquí vamos a un ejemplo específico. Quiero hablarte de José. José tiene 56 años y pues trae ya 650 semanas cotizadas. José ha de haber trabajado por ahí de 11 años, 12 años y ya trae 650 semanas cotizadas. Pero José dejó de trabajar hace 8 años y no se volvió a acordar del Seguro Social. Obviamente, hoy que fue al Seguro Social y preguntó cuántas semanas cotizadas tiene, pues le dijeron que ninguna. Y él con cara de extrañeza dijo, pues ¿cómo? Si yo ya tenía 650 semanas. Pues sí, efectivamente, tenías 650 semanas, pero tu inactividad laboral, el no haberle dado continuidad a tus semanas cotizadas, hicieron que perdieras esas semanas, que perdieras tu vigencia de derechos. Y entonces José tiene ese grave problema. Ya no tiene vigencia de derechos. Sin embargo, pues tiene la ilusión de pensionarse. Y nos pregunta, ¿cómo hacerle? Bueno, vamos a ver qué pasaría con José. José piensa pensionarse a los 60 años. Es decir, él está hablando en perspectiva de 4 años. ¿Qué tendría que hacer? Primero, tendría que darse de alta de nueva cuenta para poder recuperar su vigencia de derechos. La ley exige que sean 52 semanas. Pero, señores, el Seguro Social no es tonto. El Seguro Social sabe que una persona de 55 años o más, cuando se vuelve a dar de alta, algo hay detrás de su afiliación y generalmente le comienza a rascar. Generalmente comienza a ver algunas situaciones. ¿Por qué? Porque se encuentra en muchísimos casos con afiliaciones mal hechas o afiliaciones que son ficticias. Entonces, mi recomendación es que esta recuperación de semanas no sea exclusivamente con las 52 semanas, sino que sea por lo menos con 1 año y medio, con 18 meses. ¿Qué va a hacer en este caso José? De los 56 años a los 57 años y medio, 58, va a recuperar sus semanas, porque sin recuperar semanas no hay vigencia de derechos. Y sin vigencia de derechos, olvídense, no hay pensión. Entonces, el primer paso de José será volverse a dar de alta. Yo les puedo decir con quién y cómo, eso lo vemos después, pero tiene que darse de alta. Tiene que hacer su recuperación de semanas. Después, él va a hacer un pago, va a comenzar a invertir en la recuperación de derechos y se va a dar de alta con un salario mínimo, pero va a ser una inversión aproximada de 2,000 pesos mensuales. Él a partir de los 56 años
mes con mes va a pagarle 2,000 pesos al Seguro Social. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que sus semanas cotizadas van a ir aumentando. Cada año que él cotice, van a ir aumentando 52 semanas. Y obviamente a los 58 ya tendrá 728 semanas. Algo interesante, porque ya les dije que las primeras 500 se esfuman. Van a ser las adicionales a las primeras 500 las que realmente nos cuentan para la pensión. Aquí José va a estar haciendo una inversión a partir de los 56 años y va a seguir, primero esos 2,000 pesos van a ser dedicados a recuperar sus semanas cotizadas. Pero a partir de que tiene 58 años se va a seguir ya no recuperando semanas, sino ya con un ingreso a modalidad 40. He platicado con ustedes qué es la modalidad 40. La modalidad 40, realmente su nombre técnico es continuación voluntaria al régimen obligatorio. Es un sistema, es una modalidad que permite al trabajador que se quedó sin empleo darle continuidad a sus semanas para que esas semanas anteriores no se vayan al caño, para que no pierda vigencia de derechos. Pero los abogados, los especialistas, hemos encontrado en esa modalidad una gran virtud, porque no solamente nos permite que, en este caso, José vuelva a darle continuidad a sus semanas, sino que me permite que al momento de hacerlo, lo pueda yo dar de alta con un salario diferente. Aquí yo no puse qué salario tenía José con anterioridad, pero él a partir de esos 18 meses de su recuperación de derechos le paga al Seguro Social 2,000 pesos. Quiere decir que a modalidad 40 se está dando de alta con un salario aproximado de 20,000 pesos mensuales, porque en modalidad 40 se paga el 10%, más o menos, el 10% del salario que te asignes. Entonces, si seguimos con esos 2,000 pesos, quiere decir que José se ha dado de alta en modalidad 40, ingresó a este sistema con un salario mensual de 20,000 pesos y sigue pagando sus 2,000 pesos mensuales. Nada más que a los 60 años, pues ya llegó no con las 650 semanas iniciales, sino que ya logró que esas semanas se incrementaran y ya tiene 832 semanas. Con estos datos, con su salario, un salario de 20,000 pesos mensuales, con estas semanas, 832, yo le puedo decir a José que teniendo esta inversión, él va a tener una pensión de 3,500 pesos. Es decir, él durante, pues prácticamente 4 años, hizo una inversión de 88,000 pesos, dando 2,000 pesos mensuales. Por los 4 años hace una inversión de 88,000 pesos. Pero a cambio le dan una pensión de 3,500 pesos mensuales de los 60 años en adelante. Y si, como vimos ahí con atención médica, José tiene la probabilidad, esperamos que así fuese, de llegar a los 80 o más años, pues ciertamente esos 3,500 pesos le van a sacar de apuros. Pero 3,500 pesos todavía es una cantidad, pues no muy considerable. Sin embargo, lo va a recuperar en 25 meses. Fíjense, estamos hablando de inversión, estamos hablando de pensión y estamos hablando de en cuánto tiempo recupera esa inversión. Y bueno, aquí financieramente hablando, diría yo que es algo regular. Invirtió 88,000 pesos, lo puede recuperar en 25 meses, pero recibe una pensión de 3,500 pesos de los 60 en adelante. Y si vamos a hablar de que José pudiera llegar a los 80 o más, bueno, pues multipliquen los 3,500 pesos por 20 años más. Desde luego que
hablando matemáticamente, vale la pena. Pero este es el primer caso. Estoy hablando necesariamente de alguien que quiso hacer una inversión por muy poquito tiempo, que no quiso arriesgarle más y que entonces solamente está hablando de invertir los primeros 18 meses para recuperar sus semanas, que ahí no, desafortunadamente no podía hacer otra cosa, y a partir de los 58 años a los 60, realmente 2 años, invertir a un salario de 20,000 pesos. Pero pongamos otro ejemplo. Vamos a hablar del mismo José, pero a la edad ya no quiere pensionarse a los 60. José ha determinado que lo va a hacer a los 63 años. Y entonces lo mismo, de los 56 años a los 58 va a recuperar su vigencia de derechos. Sin vigencia de derechos no hay pensión. Sin vigencia de derechos no puedo hacer nada. Sin vigencia de derechos no puedo ingresar a modalidad 40. Recupera primero sus semanas cotizadas, lo hace con esa misma inversión de 2,000 pesos, lo hace durante 18 meses. ¿Qué pasa al llegar a los 58 años? Bueno, ingresa a modalidad 40. Para no complicarles la vida a ustedes, para que todo esto me lo entiendan, seguimos con esa misma inversión de los 2,000 pesos. Pero ya no va a ser solamente una inversión a 2 años, va a ser una inversión de los 58 a los 63, 5 años. Quiere decir que nuestro amigo José va a llegar a 988 semanas. Quiere decir que va a tener mucho más incrementos. ¿Por qué? Porque las primeras 500 semanas se le suman, pero va a tener por ahí 488 semanas adicionales que le van a dar derecho a más o menos, serían 488 entre 52, estoy hablando a lo mejor de otros 6 incrementos. Pero con eso, con su salario de 20,000 pesos mensuales, con esa inversión de 2,000 pesos, va a sacar a los 63 años una pensión de 9,100 pesos. Desde luego que vale la pena, desde luego que ya se está notando la diferencia, desde luego que no es andar arañando los centavos con una pensión de 3,500, aquí ya son 9,100 pesos. Pero ¿cuánto fue lo que José invirtió? José invirtió 160,000 pesos. Obviamente lo hizo en los 2 primeros años de su conservación de derechos, de su recuperación de derechos, y luego otros 5. Lo hizo en 7 años. Invirtió 160,000 pesos. Pero eso lo recupera en 17 meses. Es decir, en año y medio, un poquito menos de año y medio. Desde luego también hago la consideración. José se va a pensionar con 9,100 pesos de los 63 años en adelante. Y primero Dios, José tendrá una expectativa de vida con auxilio del servicio médico brindado por el Seguro Social, porque ya tiene su pensión y ya tiene servicio médico, pues llegará a los 82, 84 años, más lo que la ciencia vaya dando y como dicen por ahí, lo que se acumule en estos años. Pero bueno, es un segundo escenario de José, con una inversión aquí de 7 años. Pero ahora vamos con el mismo José. José le hizo caso al licenciado Ramírez, de alguna manera ha hecho conciencia de lo que es la inversión en modalidad 40 y viene y me dice, ¿qué tengo que hacer? A ver, José, los primeros 18 meses no hay otra, tienes que recuperar tus semanas. Sin semanas no hay pensión. Sin vigencia de derechos no puedes hacer ningún plan, ninguna situación, no te puedes dar de alta a modalidad 40. José, los primeros 2 años recuperas sus semanas. Después ingresa a modalidad 40. Pero aquí, como su idea es pensionarse a los 65 años, realmente de los 58 a los 60, le va a dar solamente mantenimiento a sus semanas. Es decir, le va a dar continuidad
a sus semanas. De tal manera que él ingresa a modalidad 40, pero ya no con un salario de 20,000 pesos mensuales, sino aquí mañosamente, con táctica, con cálculo, lo vamos a dar de alta con un salario mínimo. Y entonces él va a pagar solamente 300 pesos mensuales. Quiere decir que lo estoy dando de alta por ahí así de 3,000 pesos mensuales, lo que me dé el salario mínimo, porque no puede ser menos de eso, y van a estar pagando 300 pesos. ¿Qué va a pasar a partir de los 60? Bueno, a partir de los 60 a José le voy a recomendar que se dé de baja en la modalidad 40, que mañosamente se puede, aquí entre nosotros, deje de pagar 2 meses. Con eso lo van a dar de baja en modalidad 40. Pero como es la primera vez que le sucede a José eso, no es algo hecho de manera reiterada, el instituto le va a tener que dar la oportunidad de volver a reingresar a modalidad 40. Pero ojo, ya no lo voy a dar de alta con 300 pesos. En ese momento, a partir de los 60 años, a José lo voy a dar de alta con los mismos 20,000 pesos mensuales. Y volvemos a su esquema de seguir pagando 2,000 pesos mensuales. Lo va a hacer de los 60 a los 65 años, 5 años. ¿Qué va a pasar entonces con José? Primero, que sus semanas cotizadas iniciales, que fueran 650, ya se volvieron 1,092, un muy buen número de semanas. Con ese buen número de semanas, ya tenemos que las primeras 500 se esfuman, pero todavía le quedan 600, casi 600. Esas 600 semanas nos van a dar derecho a más incrementos anuales, nos van a dar derecho a más porcentaje en su pensión, de tal manera que a José, con este esquema, le tocaría una pensión de 11,500 pesos. Obviamente, José invirtió más dinero, pero hizo una inversión en, ¿cuántos años son? De los 56 a los 65, hizo una inversión en 9 años de 163,000 pesos. Pero va a tener a partir de los 65 años, de por vida, hasta que Dios se lo lleve, 11,500 pesos de pensión. Y obviamente su inversión la va a recuperar en 14 meses. 1 año y 2 meses. Increíble, díganme, ¿en qué tipo de inversión puedo yo invertir 163,000 pesos y recibir 11,500? No hemos hecho cuentas, no nos ha caído el 20, pero este sistema que tiene el Seguro Social está hecho precisamente para que las pensiones sean en este esquema, invirtiéndole con buenos salarios, sean buenas. No hay hoy por hoy ningún esquema financiero que nos dé un resultado de estos. Vamos hoy con el mismo José a los 65 años, pero aquí José va a tratar de invertir con el tope. Es decir, acuérdense que cuando yo doy de alta a alguien en modalidad 40, lo puedo hacer con el salario que tenía o lo puedo hacer hasta el tope permitido por la ley. En este momento el tope son 25 UMAS. Cada UMA vale 80 pesos con 60 centavos. De tal manera que 25 por 80, 60, ahorita me da 2,014 pesos diarios. Es decir, un salario mensual de cerca de 60,000 pesos, aproximadamente. ¿Qué va a pasar con José? José, sus primeros 18 meses, recupera sus semanas. Después de los 58 a los 60, solamente le da mantenimiento a sus semanas cotizadas, ingresa a modalidad 40, pero ingresa con un salario modesto, que yo aquí puse un salario que él tendría que aportar 300 pesos mensuales al Seguro Social.
Lo que está haciendo realmente es aumentar semanas. Aquí no estamos hablando de aumentar salario, nada por el estilo. Está solamente aumentando semanas cotizadas, aumentando incrementos anuales y dándole mantenimiento. ¿Qué pasa con José a partir de los 65 años? A José le digo, invierte tanto como puedas. José, que tiene las posibilidades, me va a hacer caso y va a invertir 6,000 pesos mensuales. Obviamente se va a dar de alta con un salario de 60,000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, primero que sus semanas, vuelvo a insistir, han crecido enormemente. De 650 iniciales llegó a 1,092 semanas. Pero vean ustedes lo que va a recibir. José, con este salario, va a poder recibir una pensión de 34,500 pesos. Y el tiempo en donde él va a recuperar su inversión va a ser en menos de un año, en 11 meses. Obvio, aquí estoy hablando de una inversión, ya es de 9 años, pero los últimos 5 fue con una inversión ya no de 2,000, sino de 6,000. Y sin duda, en este caso, pues la inversión fue de 403,000 pesos, pero recuperadas en 11 meses. Yo quisiera que alguno de ustedes hiciera este esquema no con 6,000 pesos, con lo que ustedes puedan invertir. A lo mejor me dicen 6,000 pesos es mucho. Lo puedo hacer, licenciado, pero yo quisiera hacerlo con un salario de 4,000, es decir, con una inversión de 4,000 pesos mensuales. O habrá quien me diga, yo quiero con 3,000. Bueno, aquí tenemos más o menos el esquema. A más salario, obviamente, vas a tener mejor resultado. Pero esto es el esquema de Modal 40. Eso es lo que mucha gente no comprende. Porque yo les digo que hay que invertir y me dicen, ¿invertir cómo? ¿A dónde? ¿O qué tengo que hacer? Bueno, aquí está. Yo aquí puse el ejemplo de alguien que no tiene vigencia de derechos, que tiene que recuperar sus semanas anteriores. Pero podría también ponerle el ejemplo de alguien que está perfectamente ahorita cotizando y que a los 60 años o antes quiere hacer un esquema de inversión por 5, 3, 4 años y de esa manera incrementar el salario promedio. Vean ustedes, esos son los resultados que se pueden obtener. Pero los resultados no son magia, los resultados dependen de ti, dependen de tu esfuerzo, dependen de tu planeación, dependen que asesorado por especialistas podamos llevarte de la mano para que esa inversión sea segura, firme, productiva. Eso depende de ti. Nadie va a hacer nada por ti. La pensión es el producto de tu esfuerzo. El tiempo pasa y la pensión no espera. Recuerda que estoy para servirte. Soy Alfredo Ramírez Cárdenas, abogado especialista en materia de seguridad social. Me tienes a tus órdenes en la página www.pension-medioins.com o en mi página de Facebook, que es Tu Pensión INS Paso a Paso, todo con minúsculas y todo de corrido. Recuerda que ahí vas a encontrar toda la información que quieras. Recuerda también que estoy en la posibilidad de ayudarte a recuperar tu vigencia de derechos. Que esta situación un poquito compleja, te puedo recomendar quien te asegure de manera legal, porque eso es lo importante. La conservación de derechos en muchas ocasiones se hace de manera ficticia y el Seguro Social no se las traga. El Seguro Social va sobre esas afiliaciones ficticias. Yo tengo a quien recomendarte porque lo hacen de manera legal, segura. Si te interesa y tienes menos de 58 años, mándame un correíto. A vuelta de correos te pondré en contacto con ellos. Nos vemos hasta la próxima.